Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es doctor José Alfredo Gómez Reyes y en esta ocasión tengo la oportunidad para poder hablar un poco sobre algunos temas de derechos humanos, en el caso específico sobre estos sistemas de protección no jurisdiccional de derechos humanos, ¿sí? Y me gustaría comenzar la clase haciendo un pequeño contexto sobre la materia y en ese sentido referirme en un primer momento para poder diferenciar estas diferencias entre lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. Como ustedes saben, México pues es parte de diversos sistemas universales de derechos humanos regionales. Somos parte de la OEA, de la ONU, ¿no? Y se han aceptado estas denominadas cláusulas facultativas para efectos de que, por ejemplo, la Corte Interamericana pues nos pueda juzgar, ¿no? Que en este caso hablaríamos específicamente de un mecanismo jurisdiccional, ¿no? Y ahí a través precisamente de las peticiones individuales, como ya lo he referido en otros videos, pues ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a hacer una investigación sobre presuntas violaciones a derechos humanos derivado de estas investigaciones y obviamente con base en las pruebas que se puedan aportar, pues determinar si hace un informe del artículo 50, es decir, si hace recomendaciones al Estado, si éste las acata, pues bueno, podemos llegar a un tema conciliatorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por otra parte, pues tenemos precisamente la opción o la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decida en determinado momento, pues no emitir este informe y someter el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este informe ya como sometimiento de un caso ante esta corte, pues lo vuelve jurisdiccional. ¿Por qué? Porque justamente va, procesalmente hablando, se va a emplazar al Estado mexicano, en el caso, para efectos de que pueda también hacer uso de su defensa, ¿no? Y pueda decir si es cierto o no los hechos que se denuncian que se han cometido como violaciones de derechos humanos en el país, ¿no? También tendrá la posibilidad de aportar las pruebas, alegar y con base en todo esto, pues se va a determinar o se va a dictar pues una sentencia, ¿no? En este caso, pues hablamos de un mecanismo de alguna manera jurisdiccional, ¿no? O sea, este mecanismo internacional donde va a haber dos partes, la víctima, los representantes de la víctima, el Estado, los representantes del Estado y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces aquí nosotros ubiquemos bien, es un mecanismo jurisdiccional, ¿no? Si ampliamos un poquito pues nuestro esquema, también podemos decir, ¿no? En el sistema jurídico mexicano, que el propio juicio de amparo, una denuncia penal, una demanda, ¿sí? Podemos afirmar, ¿no? Que podría ser un mecanismo jurisdiccional de protección de derechos humanos, porque al final de cuentas se van a esgrimir esos argumentos tendientes a demostrar si se han violado o no derechos humanos, en materia penal si se ha cometido un delito o no, en materia familiar pues si se ha dejado de cumplir con estas obligaciones familiares, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y eso es lo que yo propongo para ustedes, justamente es eso, que tengamos la visión y amplitud de que cualquier mecanismo que lleve a la defensa, a la promoción de derechos humanos, pues es una herramienta que si lo habláramos en términos del 25 de la Convención Americana, es un recurso que busca precisamente la protección de estos derechos humanos, ¿no? Y si nos remontamos a la reforma de junio de 2011, pues bueno, pues más aún, ¿no? Porque pues ahí precisamente se cambia de derechos fundamentales o de garantías individuales a justamente a derechos humanos, ¿no? Y entonces entendemos hoy que las garantías precisamente son los mecanismos, los instrumentos que nos dan los sistemas, ya sea nacional o internacional, para poder ejercer, para poder llevar a cabo una defensa, una búsqueda de una reparación de un derecho humano, ¿no? Entonces vamos a tener en el esquema mental el mecanismo internacional
regional, sistema interamericano. Sistema universal, Organización de Naciones Unidas, ¿no? Sistema mexicano, pues bueno, ya desde un punto de vista muy particular, consideraría que cualquier mecanismo de demanda, de denuncia, de juicio de amparo que nosotros promovamos, pues va a buscar precisamente eso, la promoción, la defensa y el respeto y la reparación de los derechos humanos que se ha considerado como violentados, ¿no? Entonces, eso sería el primer esquema. Hay mecanismos también no jurisdiccionales y son no jurisdiccionales porque no implican un juez, porque no implican un tribunal, porque no implican de alguna manera esto como nosotros lo conocemos como un litigio, ¿no? Estos mecanismos no jurisdiccionales, y me voy a referir para esta clase en específico, pues al Sistema Universal de Derechos Humanos, que ustedes a lo largo de la exposición van a darse cuenta que es muy similar este mecanismo a lo que nosotros podemos ver también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. ¿Cuál es la esencia misma de estos mecanismos? Justamente investigar violaciones a derechos humanos y en caso de que pues se llegue a demostrar que sí han existido, pues justamente se va a buscar a través de las recomendaciones, pues que se resarza, que se repare el daño causado por las autoridades que han cometido las mismas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este sistema universal, ¿sí? Para poder adentrarnos a los sistemas no jurisdiccionales propiamente hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Como mecanismos no contenciosos o no jurisdiccionales de protección a derechos humanos, ¿no? Y entonces en el Sistema Universal de Derechos Humanos nosotros tenemos estos informes periódicos que realiza la Organización de Naciones Unidas. Tenemos que estos comités, como se divide la ONU, lo dividimos en comités, pues precisamente tenemos, por ejemplo, el Comité Especial de Informes Periódicos, que tiene como objetivo precisamente siempre el de cooperar con los estados, ¿no? O sea, ¿por qué cooperar? Porque finalmente aquí no hay un litigio, o sea, no hay partes. Estos informes periódicos o anuales que hace la Organización de Naciones Unidas a través de sus comités, pues justamente es eso, darle un panorama, una radiografía a los países para decirle el tema de los derechos humanos en este específico está así, son estas las estadísticas, son estos los datos duros y entonces pues vamos a buscar pues que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Y acuérdense que estos mecanismos de protección de derechos humanos pues a veces lo que exigen son políticas públicas encaminadas o determinadas para efectos de que se creen programas, acciones que vayan encaminadas primero a prevenir que se violen derechos humanos, en caso de que se violenten, pues bueno, de alguna manera el investigar, el perseguir y dar con los responsables y posteriormente pues reparar, ¿no? Dar con los responsables, sancionarlos y reparar el daño causado. Estos informes periódicos, que también es una de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues bueno, van a ser justamente un examen, un estudio de campo en la mayoría de los casos para ver cómo está la situación en temas específicos, ¿no? Recuerden que la ONU tiene comités especiales o comités en materias específicas, ¿no? De libertad de expresión, de mujeres, de niños, de adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, son no contenciosos porque precisamente estos informes de diagnóstico pues no de alguna manera le dan el uso de defensa al Estado. Investigan, se analiza, se documenta y se le dice la situación como la vemos nosotros, derechos humanos está así, bueno, ya pues se tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? No se trata este sistema de casos individuales, o sea, que investigues en un caso específico. Por ejemplo, hay bastantes informes sobre la situación de las personas, por ejemplo, privadas de la libertad en México, las cárceles, la situación en cómo se encuentra
en nuestro país. Y entonces, pues bueno, no se trata de documentar casos individuales, ¿no? Se trata de analizar precisamente la situación en general de los derechos humanos, y con base en esto, pues serán observaciones finales a través justamente de estos mecanismos para efectos de decirle al Estado, así está, y bueno, pues te recomendamos que tomes cartas en el asunto, o muchas de las veces se recomiendan cosas específicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues justamente generar un diálogo entre los estados, los comités, ¿no? Y de alguna manera generar un mecanismo de prevención de violaciones a derechos humanos. O sea, la idea de esto es que ya no vuelvan a suceder violaciones a derechos humanos, es decir, que se prevengan unas futuras, ¿no? Busca implementar, como ya decía, medidas específicas o concretas. Yo refería como políticas públicas, y recuerden que toda política pública pues va a tener una base legislativa, ¿no? Para poder tener este sustento, ¿no? Si hay de alguna manera la necesidad de tomar medidas también judiciales o administrativas, pues es así, y se tendrá que hacer, ¿no? Entonces, si recordamos que es justamente la prevención de violaciones de derechos humanos, o esta obligación eh, del Estado mexicano frente a las obligaciones internacionales, pues es adoptar todas las medidas necesarias a efecto, ya sea administrativas, legislativas, sociales, culturales, jurídicas, a efectos de evitar o prevenir las violaciones a derechos humanos. Esta parte, ¿no? de los mecanismos no jurisdiccionales, pues tiene, como ya decía, pues temas o comités específicos o especializados. Tenemos como por ejemplo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Pues es un mecanismo no jurisdiccional que busca precisamente pues el erradicar la discriminación, ¿no? Y esta fue creada desde 1965 por todos los antecedentes o el contexto histórico y los problemas sociales que nosotros ya conocemos de los temas de discriminación, ¿no? Tenemos también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que justamente se crea para desempeñar el mandato de vigilancia del Consejo Económico Social en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Tenemos también el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Que justamente se crea para vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y estos comités, pues cada uno trae un objetivo específico, una materia, un derecho humano, a efecto de buscar estos diálogos con los estados y evitar otras o más violaciones a derechos humanos. ¿Qué, qué se busca? Bueno, en primer momento, evitar estas violaciones. Segundo momento, pues que se, se cumplan con las obligaciones internacionales. Recuerden que nuestro país ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales, dentro de los que está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos también protocolos facultativos para abolir la pena de muerte. Tenemos un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, que justamente la conocemos como CEDAW, y busca la supervisión de la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por los estados partes desde el año de 1979. Tenemos también un comité contra la tortura que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes desde el año 1984. Tenemos un comité de los derechos del niño que supervisa la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño en sus estados partes, así como de los protocolos facultativos relativos a los niños, a los soldados y a la explotación infantil. Si se van dando cuenta, estos comités de alguna manera especializados, pues atienden a una realidad social, a una realidad de los países, en el caso pues mexicano, pues por la necesidad de pues tener un organismo no jurisdiccional encargado de velar por el cumplimiento de estos derechos humanos, ¿no?
También tenemos el Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios desde 1990. Tenemos el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Tenemos diversos comités, como ya lo he estado mencionando, y todos estos comités, pues de alguna manera, hacen estos informes temáticos, estos informes especiales, ¿no? También emiten recomendaciones, ¿sí? Estos comités, ¿sí? De alguna manera, estas recomendaciones ya en casos individuales o de los propios informes temáticos generales, pues van a emitir recomendaciones para efectos de que el Estado pues tome cartas en el asunto, acciones, programas o como lo decía, políticas públicas, ¿sí? También puede hacer observaciones generales, ¿sí? En el sentido puede ser tan latente un tema, un problema en alguno de los países, entonces puede de alguna manera hacer observaciones generales a efecto de decir, bueno, no se trata de un caso en específico, sino de las múltiples, reiteradas, sistemáticas violaciones a derechos humanos, entonces hacerlo desde esa vía de alguna manera general, ¿no? Hacen investigaciones de oficio, es una de las facultades que tienen estos comités para realizar investigaciones de oficio, sobre todo tratándose, por ejemplo, del Comité contra la Tortura, el Comité para eliminar la discriminación contra la mujer, ¿no? Delitos de alguna manera considerados como graves, ¿sí? Violaciones graves a derechos humanos que les da estas facultades para iniciar oficiosamente una investigación, ¿no? Dada la naturaleza de los propios hechos. Esto va a ser con carácter de alguna manera confidencial para efectos de no vulnerar ni la intimidad ni la honra de las personas que estén inmersas en estos procedimientos, ¿no? Esta parte solo se inicia si recibe información fiable de una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos, ¿no? Como sabemos, en Latinoamérica, en el mundo, pues existen estas prácticas, ¿no? Sistemáticas y reiteradas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Como lo ha dicho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como García y Flores, en el caso Atenco, ¿sí? Pues que en México, ¿no? Lamentablemente hay esta práctica sistemática y reiterada de violaciones a derechos humanos, sobre todo tratándose de tortura, ¿no? Como lo dijo en casos como Valentina Rosendo Cantú y Fernando Ortega, igual la Corte Interamericana dijo, estos actos atroces que cometen los militares en esta política de seguridad o de lucha contra el narcotráfico, que trae como consecuencia actos de violencia sexual, que ha sido ya considerada por la propia Corte Interamericana como actos de tortura. Estos mecanismos, ¿sí? No jurisdiccionales, porque insisto, pues es analizar, es observar, es verificar la situación de derechos humanos en el país y con base en ello, pues emitir estos informes a los estados, ¿no? Y viene una clasificación, digamos, tercera, que es precisamente los cuasi contenciosos, ¿no? ¿Por qué cuasi contenciosos? Hablo específicamente de la Organización de Naciones Unidas, porque precisamente en casos individuales, o sea, un mexicano podría ir a cualquiera de estos comités a presentar una denuncia en contra de servidores públicos mexicanos por incumplir estas obligaciones internacionales en cualquiera de estas materias, ¿no? Y ya estos comités, de alguna manera, en peticiones o casos individuales, ¿sí? Podrán examinar las comunicaciones particulares en que se denuncien violaciones a derechos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, presuntamente cometidas por algún Estado parte en el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? O el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mencionado. Cuando menciono el tema de los estados parte, pues es justamente
cualquiera de los servidores públicos que se encuentra integrando al Estado, ¿sí? Recuerden que estos organismos no juzgan a particulares, juzgan a los estados, ¿sí? No se juzga en lo individual al servidor público que haya cometido las violaciones de derechos humanos, sino a todo el Estado como país por no precisamente cumplir con estas obligaciones. El comité, por ejemplo, para la eliminación de la discriminación contra la mujer puede examinar comunicaciones particulares que denuncien violaciones a los derechos que se encuentran en esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité contra la Tortura, contra violaciones a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, contra violaciones a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad puede examinar denuncias sobre violaciones a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad por estos estados parte. El Comité contra las Desapariciones Forzadas puede considerar denuncias de particulares sobre violaciones de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede examinar denuncias presentadas contra violaciones al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Y el Comité de los Derechos del Niño puede examinar violaciones a estas convenciones sobre los derechos del niño o de cualquiera de sus protocolos facultativos sobre la venta de niños, prostitución infantil, utilización de niños en la pornografía, así como la participación de niños en conflictos armados, ¿sí? El Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que este es el convenio, ¿sí? O la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias, ¿sí? Otorgándole al comité para la realización o protección de los derechos de todos los trabajadores, ¿sí? Dándole una competencia de recibir, examinar denuncias de denuncias particulares, ¿no? O sea, una persona puede acudir a estos comités para decir tal servidor público ha cometido estas violaciones a derechos humanos. Nuestro país ha aceptado esta facultad de cuasi contenciosa de los comités de las organizaciones de Naciones Unidas. Entonces, totalmente tenemos el derecho de acudir a estos comités a efecto de poder llevar a cabo estas denuncias y que en su momento se investigue, se dé con los responsables y se repare el daño, ¿no? ¿Y quién lo repara? Pues el Estado mismo. Asimismo, estos mecanismos, como ya lo había mencionado, tienen el carácter de confidencial. Nosotros, si sabemos o tenemos el temor fundado de que puede en determinado momento haber una consecuencia, de alguna manera como una agresión por haber presentado estas denuncias, pues pueden darnos este carácter de confidencial tanto a nuestros datos como de las personas que propongamos como testigos, ¿no? Entonces, para efectos de darnos esa confianza de poder acudir. Esta parte de cuasi contencioso, porque como hay una denuncia, el Estado pues tiene que investigar y también tiene el derecho justamente de defenderse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, puede también aportar estas pruebas, ¿no? Las decisiones que tomen los comités son definitivas y obligatorias, no hay una instancia, no hay una segunda instancia en estos niveles, ¿no? Lo que ahí se diga, partimos de la buena fe que rige según la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, la buena fe como un principio, un factor rector, ¿no? En la actuación
en todos estos temas, ¿no? Finalmente, el dictamen que se emiten por parte de estos comités, pues va a determinar si existieron o no violaciones a los derechos humanos. Tienen estos comités también una facultad interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues justamente que como ellos son los encargados de vigilar el cumplimiento de las convenciones anteriormente citadas, entonces puede haber en algunos casos la necesidad de interpretar o dotar de contenido o alcance a estos artículos de estas convenciones o protocolos, ¿no? Entonces, ¿quién es lo que conocemos en México como control de convencionalidad? ¿Quién hace el control concentrado de convencionalidad? En el caso de la Corte Interamericana, de la Convención Americana. En los casos de la ONU, a través de los comités, pues las convenciones de la materia específica, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, entonces va a haber un comité por cada convención, la respuesta es sí, para efectos de que tenga este carácter vinculante y coercitivo en el sentido de que se tienen que cumplir estos derechos humanos en el estándar pues que se ha de alguna manera pues dado, ¿no? Estas violaciones a derechos humanos eh, tienen que haber sucedido, ¿no? Para efectos de investigarse y para efectos de que se emita el correspondiente dictamen, ¿no? No podemos nosotros someter casos futuros o inciertos, ¿no? Que eso nosotros como abogados en México pues lo conocemos y lo entendemos bien, ¿no? De contra actos futuros o inciertos pues no podemos nosotros acudir a ninguna de las instancias a efectos de poder buscar esta protección, ¿no? Esto que no se confunda con lo que es precisamente las medidas cautelares o provisionales. Esto es, puede haber algo inminente, ¿sí? Algo cierto, algo eh, pues de alguna manera latente, un riesgo, peligro latente, inminente, que pueda poner en riesgo nuestra salud, nuestra vida, y entonces ahí eso ya es una medida cautelar. ¿Qué es esto? Que los comités, en el caso de la Comisión Interamericana, a través de las medidas cautelares o la Corte Interamericana a través de las medidas provisionales, pueden protegernos por un determinado tiempo de una determinada situación y de algunos servidores públicos para efectos de que no existan violaciones de imposible reparación, ¿no? Es como lo que en México conocemos como el amparo en su capítulo de suspensión, ¿no? No voy a esperar a que suceda para poder protegerte, ¿no? Entonces ahí ya esto es muy claro en el sentido de que ahí son mecanismos cautelares para prevenir que no cometan estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces que sí quede claro esta posibilidad. Sobre todo porque los tratados internacionales rigen para el futuro, ¿no? Eso también lo establece la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, es decir, no podemos obligar a los estados a cumplir alguna convención o tratado, protocolo facultativo, si no estaba firmado, ¿no? Y aquí, pues, recordemos un caso bastante interesante, el de Rosendo Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, donde, pues, el tema de las desapariciones forzadas, pues, es un delito de tracto sucesivo, lo que significa que hasta en tanto no aparezca, el Estado sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales, ¿no? Por este eh, acto de defensa que realizó nuestro país, México, en el sentido de que, bueno, no lo podían obligar a cumplir esos estándares en cuanto a la desaparición forzada si no había firmado la Convención Interamericana, ¿no? Y que se le contesta a la Corte, pues sí, pero hasta la fecha, o sea, es decir, posteriormente que ya lo habías firmado y ratificado, Rosendo Radilla Pacheco sigue sin aparecer. Entonces, es así con lo del tracto sucesivo, de alguna manera, ¿no? Eh, en cuanto a la admisibilidad de los casos individuales ante la propia ONU, a través de sus comités, pues podemos nosotros de alguna manera presentar casos individuales, denuncias en contra de servidores públicos específicos por violaciones a una convención, a un protocolo, a algún instrumento internacional específico, ¿no? O sea, porque entendamos esto que es cumplir
con esas obligaciones internacionales. Lo pactado obliga, pacta sunt servanda, dice la Convención de Viena para el derecho de los tratados. Entonces, es decir, le voy a ir a mostrar al comité, a la comisión o a quien corresponda por qué el Estado ha incumplido estas obligaciones pactadas en tal convención o en tal protocolo, ¿no? Hay un tema que conocemos nosotros como previo agotamiento de recursos internos, es decir, recuerden que estos mecanismos son subsidiarios. ¿Qué significa subsidiario? Que bueno, están para aquellos casos en los que el Estado no ha dado solución acorde con el respeto y restricto de los derechos humanos. O sea, el deber ser es que nuestro país, a través de los mecanismos existentes, de la denuncia, del amparo, de las demandas, se nos dé justicia y se nos reparen los derechos humanos. Entonces, solo en aquellos casos en que no se han cumplido estas obligaciones es que ya podemos acudir a estas instancias internacionales. Ello implica que no siempre nosotros vamos a tener la posibilidad de acudir a estas instancias internacionales. Esto la Corte Interamericana lo ha dicho como la fórmula de la cuarta instancia, o sea, no pierdo el caso en primera instancia, segunda instancia, me niegan el amparo y ya me voy en cuarta instancia a estos mecanismos internacionales. La respuesta es no, no es así en automático. Tengo que demostrar que se han incumplido las obligaciones pactadas en estos tratados internacionales para que pueda ser admitido en mi caso, ¿vale? Y el plazo que nosotros tenemos para interponer las denuncias o quejas es el de 6 meses, tanto en el sistema interamericano como en el universal, ¿sí? En el caso de que se admita el caso, se investigue, se declare admisible, entonces el Estado tendrá 3 meses para dar respuesta a lo que se le está imputando, ¿sí? También puede dictar medidas, ya les dije, cautelares o provisionales para evitar daños irreparables. Sí, hay una parte oral, ¿no? Para efectos de desahogar alguna información o pruebas complementarias y en su momento pues se va a dictar ya en cuanto al fondo una determinación de si existieron o no violaciones a derechos humanos y en el caso de la ONU, a través de este dictamen se da la opinión de lo que considera el comité para efectos de que el Estado pues pueda ya ejercer estas facultades, estos mecanismos para decir, pues bueno, tenemos que reparar estas violaciones a derechos humanos. Bien, pues espero haber un poco contextualizado el tema y bueno, pues yo quedo a la orden de todos ustedes. Muchas gracias.